renovables ya son la primera fuente de electricidad en Europa. Esta afirmación es un hecho desde 2020, según el reporte del sector eléctrico de la Unión Europea. Veamos algunos datos. El uso de energías renovables en esa área geográfica alcanzó el 38%, mientras los combustibles fósiles quedaron en el segundo lugar de una competencia todavía reñida, pero que puede ser el punto de giro para lograr una reducción del 55% de los gases de efecto invernadero en 2030 y la llamada neutralidad climática 2 décadas después. Otro dato interesante es que en Europa durante el 2020 solo el 13% de la electricidad se produjo a partir de carbón. Este es un ejemplo de muchos que revelan cómo las miradas a nivel global se vuelven cada vez más hacia las fuentes renovables de energía, que por cierto también han sido protagonistas de la COP26 en Glasgow. Y esto es lógico. Recordemos que en el escenario actual crece la incertidumbre ante la disponibilidad de los combustibles fósiles y el riesgo que significan para los ecosistemas. En ese contexto, ¿cómo proyecta Cuba su transición energética? ¿Cuáles son las oportunidades y los retos del país en ese camino? En la actualidad es muy frecuente el tema de las energías renovables, o sea, las que se obtienen mediante procesos y fuentes naturales con capacidad para regenerarse de forma continua. En los 2000, el desarrollo científico-tecnológico les dio un impulso grande, pero los seres humanos las conocían desde mucho antes. Pensemos, por ejemplo, en el momento en que las primeras civilizaciones utilizaron el fuego para conseguir luz y calor. Madera, hojas de árboles y materia animal son parte de una fuente de energía conocida como biomasa. Más adelante en el tiempo, los molinos de agua y de viento resultaron imprescindibles para el desarrollo de la agricultura. La energía eólica también permitió la exploración global y el comercio. Llegó luego el siglo XVIII con el carbón como impulso a la revolución industrial. No obstante, ante el hollín y la contaminación del aire, comenzó la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Y hacia 1870, John Rockefeller formó la Standard Oil, empresa petrolera estadounidense. El resto de la historia ya lo conocemos, definitivamente marcado por el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, el interés por las energías renovables está de nuevo en primer lugar. La razón es simple: las fuentes de petróleo, gas y carbón se están agotando. Además, numerosos estudios climáticos demuestran que su consumo incide en el calentamiento del planeta y ese es un asunto muy serio por sus consecuencias para la vida en la Tierra. Por otro lado, disminuyen los costos de las tecnologías asociadas a las fuentes renovables y esto ayuda a pensar en la posibilidad real de comenzar la transición hacia un mundo post-petróleo. El abordaje a los temas relacionados con las energías renovables suele producirse al menos desde dos direcciones distintas, aunque relacionadas. Sustituir las fuentes generadoras que soportan el consumo energético de instalaciones tecnológicas locales y globales, como puede ser la red de cables submarinos y los sistemas satelitales, y evitar la contaminación ambiental, ya sea por la emisión de gases contaminantes durante los procesos de generación o por accidentes y descuidos relacionados con la extracción y manipulación del petróleo y otros combustibles. Obviamente las decisiones que serán tomadas tanto a nivel doméstico como territorial en cada caso necesariamente tendrán en cuenta las condiciones geográficas del entorno que se trate. Se dependerá en gran medida del ingenio y la inteligencia local para adecuarse a condiciones naturales de cada escenario. Una muestra esclarecedora puede ser la decisión de muchos desarrolladores de servicios informáticos de colocar sus servidores de datos, o sea, las grandes computadoras o en su lugar sistemas conformados por múltiples computadoras necesitadas de mucha energía eléctrica y de grandes sistemas de enfriamiento en países como Islandia, con climas fríos los 365 días del año. Esto podría ser visto como un ejemplo de aprovechamiento de la ausencia de energía calórica. Otros países con condiciones favorables como Canadá, Finlandia, Suecia y Suiza están buscando atraer centros de datos de computación en la nube.
Además, estas estrategias pretenden no solo conseguir el enfriamiento de los sistemas, sino, por ejemplo, utilizar a la vez el calor despedido por los servidores para ayudar a calentar edificios, reduciendo así el consumo de energía de los calentadores convencionales. Junto a soluciones creativas como estas, se encuentra, por supuesto, la posibilidad de aprovechar, según las potencialidades de cada país, los diferentes tipos de energías renovables que existen. Entre las más conocidas están la solar, la eólica y la hídrica. Sin embargo, hay otras como la biocarburante. Se trata de una mezcla de sustancias orgánicas que deriva de la biomasa, materia también orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado. Encontramos además la geotérmica, a partir del aprovechamiento del calor interno de la Tierra en los yacimientos de agua caliente, por ejemplo. Varios países impulsan también la mareomotriz, a partir de las mareas, y la undimotriz, que captura energía del movimiento mecánico de las olas. Como sucede a nivel mundial, Cuba también apuesta por las energías renovables, que son fuente de sostenibilidad. Entonces, en el año 2014 se aprueba la política para el desarrollo de energías renovables, con una meta de llegar al 24% en el año 2030. Por ejemplo, dentro de esa meta, el 3% está hecha con la energía solar fotovoltaica, donde se prevé llegar a 700 megawatts de energía solar fotovoltaica en el año 2030. En este camino, el desarrollo tecnológico asociado a las fuentes renovables abre nuevas posibilidades. Ya estamos manejando llegar al 100% de electricidad con fuentes renovables de energía en el país, lo cual es factible económicamente porque las energías renovables, fundamentalmente la energía solar fotovoltaica y la eólica, ya hoy son más económicas que las energías de combustibles fósiles. Para transitar en esa dirección, el país cuenta con el Programa de Desarrollo Energético Integral Sostenible, con propósitos muy claros. Garantizar en las condiciones de sostenibilidad ambiental el suministro eléctrico confiable, adecuado, diverso y moderno. Y además aumentar el uso de las fuentes de energía en la matriz energética de Cuba, fundamentalmente la biomasa, la fotovoltaica y la eólica. Como parte de este programa se ejecutan diversos proyectos, muchos de ellos desde los centros de educación superior. En las universidades hay proyectos que tienen que ver con el pronóstico energético de los parques eólicos fotovoltaicos, tienen que ver también con la construcción de aerogeneradores pequeños, tiene que ver también con el uso de la fuente renovable de energía para el desarrollo local, también el desarrollo de la biogás. Se está pensando también y se está estudiando, y hay proyectos para eso, en el uso de la energía del mar. Eso es importantísimo, nosotros estamos rodeados de agua. Se está estudiando desde el punto de vista básico la producción de hidrógeno en nuestro país. O sea que realmente todas las fuentes de energía en nuestro país están siendo atendidas y pensando en utilizar inclusive muchas de ellas integralmente. El aporte de los centros de educación superior tiene una de sus fortalezas en el Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética, GENUFRE por sus siglas. En él participan además las empresas. Este grupo ejecuta diversas investigaciones que han recibido la colaboración del proyecto internacional Conectando Conocimiento como parte del programa de apoyo a la política de energía de Cuba financiado por la Unión Europea. Los estudios cuentan además con presupuesto nacional porque están vinculados a programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Estos proyectos de innovación cubren todas las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética y se pueden agrupar en su contribución en 3 sectores fundamentales. Algunos de ellos tributan a problemas concretos de la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energías y Minas. Otro conjunto de proyectos resuelven problemas relacionados con el Grupo para la Electrónica y Ministerios de Industria y otros están conectados con el Grupo Empresarial Ascuba y el Ministerio de la Agricultura. En la actualidad, las investigaciones abarcan desde el perfeccionamiento del sistema de pronóstico energético para los parques eólicos y fotovoltaicos hasta prototipos de reactores de biogás a escala industrial. Los proyectos avanzan, sin embargo, los científicos llaman la atención sobre los principales retos que deben asumir. Uno de los más importantes es la necesidad de promover una cultura de innovación y su gestión a lo interno de las universidades, pero sobre todo transferirla al sistema empresarial. El que hoy se implementen políticas para desatar las fuerzas productivas, incluidas las de la ciencia, no significa que desde el punto de vista de las competencias para la gestión de la innovación estemos todos lo suficientemente preparados.
El desarrollo en este sentido no es igual ni en todas las instituciones universitarias, ni en todos los sectores de la economía. Posiblemente, después de las objetivas restricciones financieras, sea la cultura de innovación el principal obstáculo para introducir en la práctica social la ciencia que hoy se hace en las universidades y, por tanto, uno de los asuntos esenciales que necesitamos transformar. En el archipiélago cubano, una de las principales fuentes renovables de energía es, por supuesto, el sol. ¿Cómo aprovechar en el contexto nacional ese recurso para generar electricidad? Lo explica el doctor en ciencias Daniel Stolik, considerado por muchos como el padre de la energía solar fotovoltaica en Cuba. Su hoja de ruta profesional revela un detalle curioso. El profesor Daniel Stolik, graduado de física matemática en la antigua Unión Soviética, se define además como un compositor musical. Toca el piano con pasión y así también habla sobre el tema al que ha dedicado la mayor parte de su trabajo. Me enamoró de la fotovoltaica, que energía solar es gratis. Me enamoró eso. Y que Cuba tenía muy buen potencial solar. Entonces dije, yo creo que lo mejor que hago es dedicarme al aporte que se puede hacer para mi país. Por eso, este eminente científico cubano, merecedor de la Orden Carlos Juan Finlay, ha estudiado en detalle las potencialidades de Cuba para desarrollar la energía solar fotovoltaica. En Cuba la radiación es bastante homogénea, la puedes poner donde quiera. Inclusive la radiación solar menor de toda Cuba, que es una zona del Purial en Oriente, esa que es la más mala, la más baja, es mejor que la mejor de Alemania, que tiene 54.000 megas fotovoltaicos puestos. Aprovechar este recurso a nivel nacional ofrecería, a juicio del profesor Stolik, un gran impulso a la soberanía electroenergética del país. La importación de combustible fósil en Cuba son más de 2.500 millones de dólares al año. Y entonces esa erogación hay que bajarla, aumentando mucho la renovable. Entonces cuando tú la bajas, ahí te estás evitando un costo de importación, que es el que puede ir poquito a poco financiando el aumento de la renovable. Entonces, yo hago mucho hincapié en esa cuestión porque ahí hay que hacer un esfuerzo al principio, porque en unos cuantos años, en 5 o 6 años, poniendo unos 300 megas todos los años, ya después se empieza a autofinanciar por el costo evitado, por lo que tú evitas de importación de combustible fósil. Desde su experiencia, este investigador octogenario señala cuáles serían las prioridades para la implementación de la energía solar fotovoltaica en Cuba. Por ejemplo, en el sector residencial, el aumento del consumo eléctrico en los últimos 20 años, entre el 2000 y el 2020, pasó de 4.000 y tantos gigawatt-hora a más de 9.000 gigawatt-hora, cerca del doble. Pero el industrial bajó. El consumo industrial bajó, entonces yo lo que planteo, y eso se entiende, que hay que la fotovoltaica ponerla en todos los sectores, pero hacer un énfasis grande en el industrial para el desarrollo económico y social del país. Aunque en los más diversos escenarios ha defendido con fuerza la necesidad de aprovechar el sol como recurso, el autor del libro Energía fotovoltaica para Cuba también apuesta por un enfoque integrador sobre las fuentes renovables. Como tributan a lo mismo, se complementan. Entonces, por ejemplo, el sol tiene un horario que aparece temprano, después desaparece. Sin embargo, entonces, a lo mejor la eólica tiene otro horario. Entonces, a lo mejor cuando no hay sol, hay viento. Eso depende del lugar. Y entonces, las dos se complementan. Y si es bioenergía, entonces depende de lo que tú quemas. La quemas a cualquier hora. Entonces, tú puedes suplir las horas donde no hay sol o no hay viento con otro tipo de energía. Ellas se complementan, todas son importantes. Como mencionaba el profesor Daniel Stolik, la energía del viento es otra de las que debemos potenciar en el país. Diversas naciones se encuentran ya muy avanzadas en la utilización de ese recurso. Un
Un importante desarrollo alcanza la energía eólica a nivel global con más de 600.000 megawatts instalados. China resulta ser el país líder en esta dirección, tanto que prepara el mayor parque eólico del mundo con aerogeneradores de gran tamaño capaces de abastecer alrededor de 16.000 hogares, mientras otras naciones pretenden incorporar esas experiencias a sus dinámicas cotidianas, incluso desde las pequeñas escalas y a pesar de los pocos recursos. En Cuba son muchos los sitios factibles para instalar aerogeneradores. El potencial de los vientos en el archipiélago aparece en el mapa eólico confeccionado por especialistas del Instituto de Meteorología junto a otros expertos. Se trata de un modelo físico-matemático que muestra indicadores significativos para evaluar el recurso eólico en las diferentes zonas geográficas con variables como la velocidad y dirección del viento, altura, pendiente del terreno, entre otras. El primer mapa eólico cubano se realizó en 2006 y permitió conocer con mayor exactitud el potencial del país en este sector. Hoy ya se registran mejores estimaciones sobre el tema. El potencial eólico estimado en Cuba oscila entre 5.000 megawatts y 14.000 megawatts, obtenido a través de mediciones y a través de los mapas eólicos. 5.000 y 14.000 es un rango amplio. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que no se ha podido predecir cuál es la potencialidad que tiene. Quiere decir que si nosotros montáramos los 14.000 megawatts eólicos, prácticamente se pudiera satisfacer toda la demanda de electricidad de Cuba. Por lo general, cuando hablamos sobre energía del viento, la imagen que tenemos es la de parques eólicos con aerogeneradores de gran tamaño. Sin embargo, a pequeña y mediana escala también existen potencialidades que se deben aprovechar. Una escala mediana que está entre menos de 1 megawatt, entre 100 kilowatts y 1 megawatt, que son los medianos, y los pequeños, que son ya para los techos, para viviendas urbanas, escuelas rurales, que son de pequeña escala, es decir, de menos de 100 kilowatts. La costa norte de Cuba es la zona de los grandes vientos. Todos esos hoteles con aerogenerador de mediana escala, de 500 kilowatts o menos, pudieran abastecerse. Por lo tanto, es una fortaleza que tiene el turismo. Y otros lugares que pudieran poner de ejemplo de que la mediana escala tiene gran perspectiva. Y la pequeña, bueno, ¿para qué hablarlo? El mismo papel de la fotovoltaica, estamos hablando de los techos, estamos hablando de los lugares, pudiera también emplearse la pequeña escala. Crear una cultura a favor del uso de este tipo de energía, incluso desde el hogar, es parte de los objetivos que impulsan varios proyectos de las universidades cubanas. Ingenieros mecánicos y eléctricos de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, han trabajado en un prototipo de pequeño aerogenerador de eje horizontal tipo hélice para condiciones bajas de velocidad de los vientos. ¿Cuál pudiera ser el aporte de esta iniciativa? Es un proyecto que nosotros vimos como necesidad de que Cuba tuviera un pequeño generador para Cuba, con sus condiciones de bajo viento, con sus condiciones de que además tiene que ser resistente a los huracanes, es decir, que tiene que ser un pequeño generador específico para nuestras condiciones. Si hacemos un híbrido entre esos dos elementos, el sol y el viento, eso tiene una complementariedad en Cuba muy grande. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos que al mediodía hay sol, sin embargo no hay viento. Y en diciembre no hay sol y hay viento. Es decir, que eso son dos elementos, dos fuentes que se complementan muy bien. Por lo tanto, eso es otra cuestión que nosotros tenemos que desarrollar, los sistemas híbridos. El desarrollo de la energía eólica es imprescindible para la transición energética en Cuba. Generar el 100% de electricidad a partir de las fuentes renovables dependerá también del aprovechamiento del potencial de los vientos en el país. Junto al sol y al viento, otra de las fuentes renovables de energía es la biomasa. Como indica el prefijo bio, hablamos de materia orgánica de origen vegetal o animal. La biomasa tiene la característica de ser un almacén natural de energía solar. En Cuba tenemos varias fuentes de biomasa. La biomasa cañera, formada por el bagazo y la paja, el marabú, que es una biomasa forestal, el raleo de bosques y otras. La más importante para Cuba es la biomasa cañera, por su magnitud y por el dominio existente de la tecnología para su empleo. La cantidad de biomasa cañera dependerá del alcance de la zafra. Por eso hoy agricultores, científicos y decisores impulsan alternativas para recuperar la producción de caña. Pero, ¿qué otros factores dificultan el empleo de la biomasa en Cuba? En mi opinión, hay dos muy importantes.
Primero, la tenencia en los centrales de tecnologías obsoletas e ineficientes que reclaman un reemplazo, lo cual implica inversiones, para lo cual no se dispone de todo el dinero necesario. Segundo, falta de mecanismos de comercialización de una buena parte de la biomasa disponible. Por ejemplo, los residuos forestales del desbroce de tierras para la siembra no se utilizan, entre ellos una buena parte es marabú, y las podas de árboles no se emplean tampoco. Ante esta realidad, ¿qué sugieren los expertos cubanos para aprovechar la biomasa como fuente renovable de energía? Lo principal es lograr las inversiones necesarias, organizar su comercialización y establecer precios para la electricidad generada con ella que resulten atractivos. Con todo ello, se logrará que la industria azucarera pueda generar electricidad la mayor parte del año. Uno de los enfoques novedosos que impulsan los científicos cubanos es la producción integrada de alimento y energía en el medio rural como un modelo de seguridad energética. Según revela el Atlas Nacional de Bioenergía, en el país existe un alto potencial en los residuales de los sistemas productivos si se tratan de manera adecuada. Existe suficiente residual en la producción de arroz, en la producción de madera, en la producción animal, para poder producir más de la energía que ellos requieren, es decir, tener autosuficiencia alimentaria y además aportar energía a la red nacional del país. El uso de fuentes renovables de energía en el medio rural cubano necesita de la capacitación de directivos, cooperativistas, productores e incluso de representantes de los gobiernos locales para que comprendan las oportunidades del uso de residuales de los sistemas productivos para la generación de energía. Además se deben crear incentivos, bonificaciones como créditos que sean con poco interés, también rebajar los niveles de impuestos que puedan tener determinadas producciones o producciones que se desarrollen utilizando fuentes renovables. La posibilidad de combinar la bioenergía con otras como la eólica y la solar motiva novedosos enfoques sobre el modelo agroenergético que se propone desde la ciencia para el medio rural en Cuba. Hoy se está tratando de desarrollar lo que se llama la agrofotovoltaica, que es combinar los sistemas de producción de alimentos con sistemas fotovoltaicos para producir energía que contribuyan a satisfacer la demanda de los sistemas alimentarios en las diferentes localidades del país. En el caso de Cuba, alcanzar en el futuro un 100% de uso de fuentes renovables de energía requiere transformaciones tecnológicas, culturales y una marcada eficiencia energética. Porque no podemos crecer tampoco en energía renovable y mantener una ineficiencia o un despilfarro en un sistema, porque eso incrementaría por gusto las inversiones en energías renovables. A nivel nacional, la estrategia de la Unión Eléctrica no es solo crecer en los grandes parques del sistema electroenergético, sino desde el consumo. En las viviendas, en las empresas, hay muchas empresas mixtas que tienen posibilidades de hacer su energía renovable. Y realmente es algo que va a contribuir para nosotros poder llegar a tener el 100% de energía renovable. Es verdad que también hay que hacer más incentivos, que le sea más beneficioso a las personas que se interesen más por estas tecnologías, porque mientras más las personas adquieran esta tecnología, más ahorro de combustible vamos a tener. La transición energética implica además electrificar otros sectores como el transporte. Entonces, ese transporte eléctrico atrás va a estar cargado con una electricidad renovable. Por ejemplo, energía solar, energía eólica, biomasa cañera. Entonces eso va a pasar también con otros sectores, por ejemplo, para industria en la producción de calor, en calderas que hoy consumen combustible también. Existen calderas eléctricas que consumen electricidad y esa electricidad atrás va a ser renovable también. Aunque el camino hacia las energías renovables ofrece sin dudas muchas posibilidades, los especialistas, como es lógico, señalan también algunas desventajas.
Por ejemplo, la dependencia de fenómenos atmosféricos, por lo que se recomienda integrar varias fuentes de energía. Además, su almacenamiento no siempre es sencillo, de ahí que varias líneas de investigación a nivel mundial y también en Cuba se enfoquen en el desarrollo de baterías para esos sistemas. Su incidencia en la naturaleza también es objeto de estudio, aunque de manera general existe coincidencia en el hecho de que reducen la huella de carbono. Los estudios continúan y cada vez más el avance tecnológico en materia de energías renovables pasa del campo de la imaginación a la realidad con propuestas muy novedosas. Los desarrolladores proponen aplicaciones, vamos a decir, combinadas, como las concretadas en cubiertas y autopistas construidas a partir de celdas fotovoltaicas, también usadas para techar los vehículos domésticos que de forma creciente están pasando a funcionar a partir de la electricidad. Los ejemplos de portar las celdas en nuestra ropa y accesorios o convertir los propios cristales de las ventanas en generadores de electricidad a partir de las radiaciones que no son visibles son paulatinos acercamientos a estrategias de nuevo tipo en las que se sustituyan las fuentes energéticas convencionales por otras igualmente poderosas pero renovables y esperemos que menos dañinas. El tiempo dirá. Todas las fuentes renovables permiten impulsar la transición energética a nivel global y por supuesto en Cuba. Sin embargo, las características particulares de cada una requieren de análisis diferenciados en cuanto a metas, financiamientos y tecnologías. También se debe avanzar en el estudio de estas posibilidades para escoger entonces las variantes más adecuadas según el país, interés o necesidad. Sin dudas, estabilizar el uso de las fuentes renovables de energía dependerá en gran medida de la investigación y el desarrollo conseguido desde la ciencia.